Muchas gracias, presidenta encargada, colegas legisladores, familias ecuatorianas. Me encantaría que hoy estuviéramos reunidos aquí para celebrar los logros alcanzados en materia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en nuestro sistema educativo. Pero lastimosamente no hay nada más alejado de la realidad. Con horror, los ecuatorianos nos vimos obligados a aceptar allá por el 2017 la cruda y tremenda realidad de que nuestros niños y niñas se encontraban inseguros, incluso en las instituciones educativas en las cuales se los enviaba para que puedan estudiar y prepararse para su futuro. Supimos en ese entonces que 43 menores de edad habían sido torturados, violados y abusados sexualmente en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. Pero esto era tan solo la punta del iceberg. Así nació en el 2017 la Comisión AMPETRA en esta Asamblea Nacional, que después de un año de investigación concluyó que hubo desde el 2014 hasta esa fecha al menos 877 casos confirmados y documentados de abuso sexual en diversas instituciones educativas a lo largo y ancho del Ecuador. En esa misma comisión se evidenció que entre 2015 y 2017 se registraron 4.584 denuncias de abuso sexual en los centros educativos. La cifra representaba en aquella época el 17% del total de abuso sexual contra menores, pues la cifra global era de 27.777 casos. Desde la Comisión de Educación, en ese periodo, trabajamos en el fortalecimiento de la ley y en establecer protocolos de prevención y de atención ante los casos de violencia en el contexto educativo. Pero ese trabajo se ha convertido en un simple saludo a la bandera, pues nada hemos logrado, en nada hemos avanzado. Por el contrario, cada vez hay más y más casos de estos delitos que se cometen en contra de los seres más vulnerables de nuestra nación. Al día de hoy resulta que las cifras ni siquiera están claras. Hemos recibido en la Comisión de Educación, como ya lo dijo nuestra presidenta, muchísimas comparecencias de autoridades, de organizaciones de la sociedad civil, de madres y padres afectados por estas atrocidades. Y todos coinciden en lo mismo: no hay cifras actualizadas. Lo único que sabemos es que de esos 877 casos, escúchenme bien, de esos 877 casos, hoy se han convertido en 52.051 casos de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Y lo que es peor, estas son cifras de la Fiscalía General del Estado. De esos casos, únicamente se ha llegado a sentencia el 4%. El 4%. Esto representa apenas 2.160 casos. 52.051 niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente en nuestro país. El estadio de la Liga de Quito tiene capacidad para 42.000 personas aproximadamente. Es decir, el equivalente a llenar ese estadio, y aún así se quedarían 10.000 niños afuera. Según el Ministerio del Interior, este bajísimo porcentaje, el 4% de sentencias, se da porque el 64% de personas desisten de la denuncia, no continúan con la denuncia. Y para que ustedes sepan, ante la solicitud de información del Defensor del Pueblo, quien se encontraba haciendo un informe intermedio sobre violencia sexual infantil en el Ecuador, resulta que la gran mayoría de autoridades no supieron dar datos reales ni actualizados. Y es más, muchos de ellos ni siquiera dieron contestación. Incluso, señor presidente, hoy sabemos que ni siquiera esta misma Asamblea Nacional entregó la información solicitada desde diciembre de 2022, tema que deberemos revisar y corregir de manera inmediata.
Como si esto fuera poco, de acuerdo a informes del Ministerio de Educación, existen 547 casos en los que se conocen los perpetradores que no han sido denunciados ante la Fiscalía, incumpliendo de manera grosera con su deber de denunciar contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Hoy respaldo enérgicamente que retomemos el tratamiento de esta problemática tan delicada. Y es importante hacerles notar que gran parte de estos casos se dan en el contexto educativo, motivo por el que ha sido tratado en la Comisión de Educación. Es por esta razón que consideramos necesario remitirlo a la Comisión de Educación, no a otra, porque además de ser un contrasentido por todo lo que ya hemos avanzado en la Comisión de Educación, podría incluso tornarse en una situación rectivimizante. Además, que el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como ustedes saben, establece que cuando una comisión asume la responsabilidad de fiscalizar, no puede hacerse paralelamente desde otra comisión. En este sentido, señor presidente, colegas asambleístas, agradecemos que se haya reconsiderado el tema y que se permita a la Comisión de Educación continuar con el tratamiento de los casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Ante esos hechos lacerantes, poder dar respuestas inmediatas a las familias. Para concluir, el futuro que muchos deseamos para nuestro país se construye hoy y se construye desde los hogares, pero también desde las escuelas y colegios, con niñas, niños y adolescentes que puedan vivir una vida libre de violencia, que les permita soñar. Hoy las cifras demuestran que no lo estamos logrando. Hoy solo existe evidencia de que hemos fallado como Estado. Es urgente comenzar a dar una solución, una respuesta para saldar esa deuda. Tenemos que trabajar en procesos de reparación integral, tenemos que trabajar en prevención de la violencia. Y confío que como sociedad podamos llegar a una solución definitiva y que no tengamos que toparnos 7 años después en este mismo pleno para tocar el mismo tema. Si perdemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, lo habremos perdido todo. Muchas gracias.